químicos, ¿está? Ya vamos a ver cuáles. Entonces pueden ser proteínas o ácidos ribonucleicos las enzimas, ¿está? Están producidas por tejidos, ¿estamos? ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de las enzimas habíamos dicho que se producían en las células y que catalizaban reacciones químicas, ¿está? Entonces, las enzimas se producen en los tejidos vivos, ¿está? Que catalizan, dice, una reacción química específica. Habíamos dicho, está, que cada enzima era específica, tenía cierta especificidad. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si bien la mayoría tiene naturaleza proteica, ya sabemos eso, es decir, están constituidas por cadenas de alfa aminoácidos ligados mediante uniones peptídicas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo eran los alfa aminoácidos? Las proteínas están formadas por la unión de dos o más aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Un alfa aminoácido, ¿por qué? Porque los aminoácidos tienen el ácido, el carbono y de ahí un hidrógeno, el extremo amino y acá el grupo R. ¿Se acuerdan que de acuerdo que va cambiando el R, cambia el nombre? ¿Está? Alfa, porque este era carbono 1, carbono 2, y cuando poníamos las letras griegas, este era el alfa, el carbono 2 era alfa. Entonces todos los ácidos, todos los aminoácidos que me componen una proteína son alfa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir ahí. ¿Qué pasa? Todos esos alfa aminoácidos se van uniendo, ¿está? Y me van formando la proteína. Cuando se van uniendo, me van formando la proteína, se unían por un extremo carboxilo de un aminoácido y el amino de otro. Era el carbonilo con carboxilo. Miren. Por ejemplo, ese era uno, se desprendía agua y se unía a otro aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Esta era la unión peptídica, ¿está? Cuando se unía al extremo carboxilo de un aminoácido con el amino de otro. Acuérdense que ahí hay pérdida de agua, se pierde el OH del ácido con un hidrógeno del nitrógeno, me daba agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿O alguien necesita alguna explicación de eso? De cómo se forma una proteína. ¿Vamos o no? Entonces nos dice, si bien la mayoría tienen naturaleza proteica, es decir, están constituidos por cadenas de alfa aminoácidos ligados mediante uniones llamadas peptídicas, ahí aparecen los ácidos ribonucleicos, que me dice que aparte de proteínas es ribonucleico. Hay moléculas de ARN con actividad catalítica, que son los ribosomas o los ARN enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos moléculas son las de los ácidos ribonucleicos, ¿está? Los ribosomas o los AR o RNA de enzimas, ¿está? Esas no las conocíamos, nosotros habíamos visto solamente las proteínas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, dice, las enzimas no alteran las concentraciones de los reactantes y los productos cuando se alcanza el equilibrio de la reacción. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que toda enzima se unía a su sustrato específico. Me daban el complejo enzima-sustrato y una vez que se producía el producto, la enzima se separaba del producto, ¿estamos? Entonces, por eso no lo afecta ni al reactivo ni al producto, porque ella no se mezcla ni con el sustrato ni con el producto. Ella lo acompaña nada más en la transformación y después se separa. Pero sí, ¿qué pasa? Hace que se acelere la velocidad de la reacción. Acuérdense que ella sí produce cambios en la velocidad, pero no en el equilibrio de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? La mayor parte, dice, de las reacciones bioquímicas ocurren con extremada lentitud. Eso también habíamos hablado, que para eso estaban las enzimas, porque las reacciones químicas eran muy lentas. ¿Estamos? Si no fueran, dice, ocurren con extrema lentitud si no fueran catalizadas por las enzimas. Eso sí lo habíamos hablado en la clase. Dice, algunas enzimas de naturaleza proteica presentan buena actividad sin recurrir a otros grupos químicos para funcionar.
pero hay otras que necesitan de esos grupos químicos para poder actuar efectivamente. Esos grupos químicos pueden ser cofactores, acuérdense, o coenzimas. Los cofactores eran los que tenían los 2 o más iones inorgánicos, que pueden ser hierro, magnesio, manganeso, sí. Y las coenzimas eran las que se unían a los compuestos orgánicos o metalorgánicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Sí. Ahí nos dice, las enzimas que necesitan de un cofactor para funcionar efectivamente forman un complejo enzima cofactor llamado holoenzima. ¿Está? La parte proteica del complejo holoenzima, que es la enzima en sí, se denomina apoenzima o apoproteína. Y la parte no proteica, que es el cofactor, se llama grupo prostético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la holoenzima, ahí nos hacen un cuadro, está formado por la enzima y el cofactor. La enzima sola se llama apoenzima o apoproteína. Y el cofactor es el grupo prostético o parte no proteica, ¿estamos de acuerdo? Y la enzima es la parte proteica. ¿Se entiende eso? Si alguien no lo entiende, está hecho también en el parcial. Lo tenemos al mismo cuadrito en el parcial, ¿está? Entonces las holoenzimas se pueden dividir en enzima y cofactores, y las enzimas a su vez son las apoenzimas, las apoproteínas, y los cofactores son los grupos prostéticos. Grupo prostético o parte no proteica, el cofactor. Estamos en la enzima y la parte proteica. Perfecto. ¿Está? Dice, las enzimas catalizan la conversión de una sustancia denominada sustrato en otro producto. Ya sabíamos eso, está, la enzima se une a su sustrato específico, forma el complejo enzima-sustrato y ese sustrato, pasado un tiempo, se transforma en producto. ¿Está? Cuando se transforma en producto, se libera, se separa de la enzima. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo vamos a ver abajo. Dice, para que dicha catálisis ocurra es necesario que la enzima se una a su sustrato específico formando el complejo enzima-sustrato. El lugar de la molécula de enzima al cual se une el sustrato se llama sitio activo. Eso también debemos acordarnos, que siempre una enzima se une al sustrato en el sitio activo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos vuelven a poner el mismo versito que venimos viendo al principio. Enzima más sustrato me da el complejo ese, que es el complejo enzima-sustrato. Eso se transforma después en el complejo enzima-producto, que una vez que se ha terminado de formar todo el producto, se separa la enzima por un lado y el producto por el otro. Y acuérdense que como el ciclo de la enzima, digamos, es medio cíclico, ¿está? Ella se une a un sustrato específico, forma el complejo enzima-sustrato. Cuando ese sustrato se transforma en producto, se despega y va a volver al lugar donde haya sustrato específico para esa enzima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de ahí nos habla de muchas enzimas que sirven para el diagnóstico de enfermedades, ¿está? Entonces dice, muchas enzimas son importantes en el diagnóstico de enfermedades y como indicadores de distintas patologías. Y ahí nos pone ejemplos de enzimas y de enfermedades. La LDH es, como les decía yo a los chicos, está simplificado el nombre de la enzima, que es la lactato deshidrogenasa. Está es lo mismo decir LDH que decir lactato deshidrogenasa, ¿estamos? Y esa se la detecta cuando hay un infarto o anemia perniciosa. ¿Estamos de acuerdo? Después la GOT es la glutamato oxalacetato transaminasa, que ella se la detecta en enfermedades hepáticas o también en infarto. ¿Qué pasa? Todas las enzimas tienen un rango, como cuando nosotros nos miden el azúcar, nos miden el colesterol. Bueno, las enzimas también van en un rango, ¿está? Entonces, cuando no están las enzimas dentro de ese rango, es cuando se generan las patologías. ¿Estamos de acuerdo? Cada enzima tiene un trastorno diferente, ¿está? Por lo general no los toman a esto, pero bueno, no sé. No toman. Y la cantidad de mail que le manda la profesora, como que está dudoso que no lo toma. Debe estar. Los quiere matar más. Bueno. Debe estar mal. Y ahí pasamos a la segunda cartilla que nosotros hemos estado viendo. Porque nosotros hemos visto enzimas, después hemos visto cinética y hemos visto inhibidores, ¿está?
Entonces la de cinética es la segunda, que ¿qué tenía que ver con la velocidad? ¿Se acuerdan los factores que me modificaban la velocidad? Entonces ahí dice, cinética enzimática se denomina al estudio de los factores que modifican la velocidad de las reacciones, obviamente catalizadas por enzimas. Esas reacciones tienen que ser catalizadas para que puedan mover. ¿Qué me dice de la velocidad de la reacción? Dice, para estudiar la incidencia de esos factores en la velocidad de la reacción catalizada por una enzima debemos conocer cómo medir la velocidad de la reacción. Y esto se determina de dos maneras. O mido la disminución de la concentración del sustrato por unidad de tiempo, a una temperatura constante, o la inversa, que es el aumento. Ustedes acuérdense que en una reacción, ¿qué va disminuyendo? El sustrato primero, ¿está? ¿Para qué? Para que aumente ¿quién? El producto, porque yo a tiempo cero tengo mucho sustrato y nada de producto. Voy aumentando el tiempo y ¿qué? Va a ir disminuyendo el sustrato y va a ir aumentando el producto. Entonces, por eso dice la disminución de la concentración de sustrato por unidad de tiempo a temperatura constante, o lo inverso, el aumento del producto formado por unidad de tiempo a una temperatura constante. ¿Por qué me dice temperatura constante? Porque ya les dije que las proteínas tienen actividad en un rango de tiempo. Pasa de temperatura y pH. Si pasa esa temperatura, se desnaturaliza, pierde la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tiene que ser a una temperatura constante, o sea, dentro de su temperatura óptima, ¿está? de la enzima esa. ¿Y cómo se mide la velocidad? Nosotros ya hemos visto eso en la clase pasada. ¿Cómo se medía la velocidad? Hacíamos la grafiquita del producto en función del tiempo, ¿está? Producto en función del tiempo. El producto se mide en micromoles y el tiempo en minutos. ¿Qué gráfica era? Era una hipérbola. ¿También es concentración del producto, Abel? ¿Está? Sí, concentración. Sí, ¿estamos? Es una hipérbola. ¿Qué me decía? A tiempo cero yo no tengo producto. A medida que transcurre el tiempo, aumenta la concentración del producto. ¿Hasta que qué pasaba? Llegaba un tiempo en el que la velocidad era máxima, ¿está? Y constante. O sea, la enzima no va a actuar a otra velocidad mayor que esta, ¿está? ¿Por qué? Porque nosotros primero que decíamos que teníamos poco producto, ¿tá? Había mucho sustrato. Al correr del tiempo va disminuyendo el sustrato y va aumentando el producto. ¿Estamos? ¿Se entiende esa gráfica? Mabel, ¿y se mantiene constante Sí. entonces cuando alcanza la velocidad máxima? La enzima, totalmente. ¿Está? ¿En menos tiempo Donde ya sería o en mayor tiempo? En mayor tiempo. a un tiempo determinado. Ese va a ser un determinado tiempo. Va a variar de una reacción a la otra, ¿está? Vos tenés que fijarte cuando esto se vuelve horizontal. Entonces esto ya es constante, ya todos tienen la misma velocidad. Si vos te vas a velocidad va a ser la misma. Bien, si vos vas acá tenés otra velocidad, acá tenés otra, acá tenés otra, acá tenés otra, hasta que acá, vos por ejemplo, si ponés con valores, esto será 5, 10, 15, 20 minutos, 25, 30, 35 minutos. Entonces vos vas a ver que a tiempo 5 aumenta, ¿está? A tiempo 10 aumenta, y a tiempo 15, más o menos le podemos poner, ¿está? Alcanza la máxima, ¿está? Entonces si vos decís acá la cantidad, le pongamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿está? Entonces, a partir de 15 minutos, la velocidad ya es 25, ¿estamos de acuerdo? Si vos vas a 20 y el producto es 25, ¿está? Si vos vas a 25, el producto es 25, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se calculaba la velocidad?
La velocidad era el producto sobre el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, Rob? Sí, Mabel. Vos vas a calcular producto 25 en 15 y ese te va a dar la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está? 25, por ejemplo, dividido en 15, ahí te va a dar la velocidad. ¿Vamos o no? Sí. Sí, Mabel. Sí, Mabel. Ahí me ponen la formulita, ¿está? Velocidad igual a concentración de producto de sustrato con respecto al tiempo, ¿está? ¿Cómo se mide? Micromoles por minuto. Esa es la formulita de velocidad. ¿Está? Bien. Esa es la que van a usar. Bien. Cuando nosotros hablamos de velocidad, ¿qué nos dijeron? Que hablábamos también de actividad de una enzima, ¿se acuerdan? Entonces ahí nos vuelve a poner las dos definiciones que yo también les dije para el cursado, que eran las unidades internacionales, las unidades de enzima y la de la actividad específica de una enzima. Esas deben saber qué es la unidad internacional, es la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol en 1 minuto. ¿Estamos de acuerdo? Esa la deben saber. Dice, cuanto más rápido desaparezca el sustrato o aparezca el producto, mayor va a ser la velocidad. Y obvio, si yo largo una reacción y al toque ya me aparece el producto, quiere decir que esa reacción va rápido. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si yo largo una reacción y tarde, y ya voy 20 minutos y no me aparece el producto, esa reacción está lenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice, se debe medir la velocidad inicial, es decir, la cantidad de sustrato utilizado, es algo insignificante en realidad con el total de mezcla presente. Lo que ustedes tienen que saber es de acuerdo a qué tiempo va apareciendo el producto, va a ser la rapidez de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo pasa el tiempo y no obtengo producto y esa reacción es bastante lenta. Si yo empiezo y voy controlando el tiempo y al toque me aparece el producto y esa reacción tiene una buena velocidad, o sea que la actividad de esa enzima es buena, es elevada, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí vienen los factores. Nosotros hemos visto algunos, acá nos agregan, lo hemos nombrado, pero no lo hemos estudiado para el tema parcial. Tiempo de reacción, concentración de la enzima, ese sí lo hemos visto, lo hemos nombrado, la temperatura y el pH, sí hemos visto la concentración del sustrato y sí hemos hablado de los inhibidores, ¿está? Acá nos habla de los activadores o inhibidores. Activador me va a aumentar la velocidad, inhibidor me va a disminuir la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí, el primero que nos aparece es el producto, que es el que hemos hecho, que les he hecho yo en la pizarra, ¿está? La hipérbole, donde está concentración de producto, como dice Mati, en función del tiempo, ¿está? ¿Qué pasa? Tiempo cero, no hay producto, hay solamente sustrato. Al pasar el tiempo empieza a aumentar la concentración del producto hasta que llega un tiempo en el que se vuelve constante. ¿Qué quiere decir? Que se alcanzó el equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo alcanzo el equilibrio en la reacción química, los valores se vuelven constantes, ¿está? Después me habla de quién, de la concentración de la enzima. Nosotros también hemos visto cómo varía la velocidad con respecto a la concentración de la enzima. Y ahí, en vez de tener una hipérbole, tenemos una recta. Y nos aparece un signo ahí que yo les dije, esto significa directamente proporcional, el signo como de infinito, que nos decían en la otra cartilla. En esta no, en esta nos dice directamente proporcional. ¿Qué vamos a poner? Concentración de la enzima. ¿Estamos de acuerdo? ¿En función de quién? De la velocidad inicial. ¿Está? ¿Qué da? Me da una recta. Cuando me da una recta, ¿qué me quiere decir? Que la velocidad inicial es, y le ponían así en la cartilla, directamente proporcional a la concentración de la enzima. ¿Qué quiere decir eso que es directamente proporcional? Que si aumento
la concentración de la enzima me va aumentando la velocidad. Miren, yo pongo 5, pongo 10, pongo 15 y la temperatura me aumenta 5, 10, 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era, Manuel? Velocidad inicial es proporcional al... directamente proporcional a la a la concentración concentración de la enzima. Siempre va a pasar eso cuando tengan una recta. Ambas, tanto el eje X como el eje Y, van a aumentar de igual manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si una aumenta el doble, la otra aumenta el doble. Si una aumenta el triple, la otra aumenta el triple. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí viene que nos dice que la velocidad es la actividad, que es directamente proporcional a la cantidad de la enzima. Por lo cual, para conocer la actividad de una enzima, lo correcto es hablar de actividad enzimática. ¿Se acuerdan? Entonces ahí les dan la definición, y esto también la deben saber, sobre actividad enzimática específica. ¿Qué es eso? Es el número de unidades de enzima por miligramos de proteína o mililitro de muestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Estas dos definiciones hay que saber. La de actividad enzimática específica y la de UI o unidades de enzima. ¿Está? Estaba en la hoja anterior. ¿Se entendió la concentración de la enzima? Sí. Sí, Ahora vamos a ver dos grafiquitas que no las vimos para el parcial, que es cuando me varíe la temperatura y cuando me varíe el pH. ¿Está? Las dos me dan este dibujito como de hoy de la tarde, que no me acuerdo cómo se llama esa función matemática, que es como una montaña. Esta es recta, la otra es hipérbola, y esa no me acuerdo cómo se llama esa función matemática. Triangular, Manuel. ¿Qué? Mándale triangular. Entonces, veamos cuando varía la temperatura, ¿está? ¿Qué pasa? Yo tengo acá la temperatura, en el eje de las X siempre va el que cambia, ¿estamos de acuerdo? Acá hemos puesto la concentración de la enzima, acá hemos puesto la temperatura, lo único que no hemos puesto es el producto que lo hemos puesto acá, ¿estamos de acuerdo? Lo medimos en grados centígrados, y acá la velocidad. Esto me da, como les digo, como un tipo campana. Cuando es de la temperatura es finita, ¿está? Ahí me va a ir marcando a mí, de acuerdo a la temperatura, diferentes velocidades. El pico, ¿se acuerdan cuando veíamos en espectrofotometría me daba el lambda óptimo? Bueno, acá, como estoy midiendo temperatura, el pico me da la temperatura óptima de esa enzima. En esa temperatura óptima está la actividad, está enzimática. Entonces, ustedes van a ir viendo las diferentes velocidades hasta su temperatura óptima, que es el pico. Una vez que pasamos la temperatura óptima, ¿qué pasa? Empieza a decaer la velocidad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que las enzimas tenían una actividad en un rango de temperatura. Pasado ese rango se desnaturalizaban, y si se desnaturalizaban perdían la actividad. Entonces esta proteína acá, pasado su temperatura óptima, pierde la actividad, por eso su velocidad comienza a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Trabaja a esa temperatura, ahí está en el máximo de actividad. Acá va aumentando la velocidad hasta que alcanza su máxima actividad. Una vez que pasa de esa temperatura, empieza a decaer la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo consiguiente, la velocidad. ¿Estamos? Uh-huh. Con el pH, que es la que sigue, me pasa lo mismo. Las enzimas trabajan a una temperatura y a un pH determinado, ¿está? Si no, pierden su actividad. Entonces ahora acá vamos a poner pH. La gráfica de pH es la misma que la de temperatura, nada más esa campanita tiene que ser como más gordita. ¿Estamos de acuerdo? No tan finita como la de temperatura.
Obviamente que de vuelta, acá tenemos su máxima velocidad y eso me marca su pH óptimo. ¿Estamos? ¿No es velocidad inicial, Abel? ¿O Sí, máxima? hay. No, velocidad inicial. ¿Está? La velocidad inicial es la que me marca la máxima actividad de la enzima. ¿Está? Al marcarme la máxima actividad, yo debo bajar sobre el eje del pH y me fijo que ese es su pH óptimo, está lo mismo que la temperatura. Una vez que alcanzó su pH óptimo, si yo le llego a modificar el pH, me pierde la actividad, ¿está? La diferencia es que si me piden que la dibuje, como les digo, esa forma de campana, ¿está? Es más angosta en la temperatura y más ancha en el pH. ¿Estamos de acuerdo? Pero la función es la misma, una con la otra. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Vamos o no? Sí. Sí, mami. Veamos la última. La concentración del sustrato. Esa sí la hemos analizado nosotros. Tiene la misma gráfica que el producto. ¿Se acuerdan? La hipérbola. Nada más que ahora me va a cambiar y en vez de poner producto tengo que poner sustrato. ¿Estamos? De vuelta, velocidad inicial. Acá, concentración del sustrato. ¿Está? ¿Qué gráfica tiene? Una hipérbola. ¿Está? ¿Qué pasa? Comienza a aumentar la concentración del sustrato, ¿está? Y me va aumentando la velocidad de la enzima, ¿eh? Hasta que llega aquí a un punto donde la velocidad se vuelve constante, igual que en el producto, ¿está? ¿Por qué? Porque ya no hay más sustrato, porque yo he puesto una determinada cantidad. Entonces, ese sustrato viene la enzima específica y se une. Tengo otro sustrato expuesto, viene la enzima y se une. Tengo otro sustrato expuesto, viene la enzima y se une. Eso es lo que hace que aumente la velocidad. ¿Hasta qué? Hasta que llega un punto en el que ya todas las enzimas están saturadas de sustrato, ¿está? No me dejan escuchar. Cuando pasa eso, ya no hay más sustrato para que se une a la enzima. Entonces, la velocidad se vuelve constante, ¿está? Porque ya no hay más sustrato expuesto, ¿está? Y eso es lo que les dice ahí, dice. Si efectúan determinaciones de velocidad inicial manteniendo constantes todos los parámetros de la reacción, obviamente excepto la concentración de sustrato, que es lo que nosotros vemos acá, y se respetan los resultados en el sistema de coordenada, que es el eje X y el eje Y, en la mayoría de los casos se obtiene una hipérbola. La hipérbola es la roja, ¿está? Es la forma esta. Se llega a una situación en la cual dice la velocidad no aumenta, es de acá en adelante, ¿está? Ahí la velocidad ya se mantiene constante. Porque más, dice, por más que se eleve la concentración del sustrato, ya no varía más, ¿está? Se mantiene constante. ¿Te puedes callar, Joaquín? ¿O no te piensas? Yo estoy dando clase. Claro. Se llega a una situación en la cual la velocidad no aumenta más, por más que le aumente la concentración del sustrato. La curva dice tiende a ¿qué? A una horizontal, ¿la ven? Esa es la horizontal, esta parte, ¿está? ¿Esa sería la concentración? Lo que está hablando Mati es que vos venís en curva, ¿está? ¿Por qué? Sí. Porque la concentración del sustrato y la velocidad van en aumento. Sí, aumentan. Sí. Pero llega un punto donde esa curva se vuelve horizontal, ¿está? Claro. Y por más que yo siga agregando sustrato, eso no cambia más, ¿está? Se mantiene la velocidad a la misma. ¿Por qué? Porque ya toda la enzima está saturada de sustrato. Yo puedo seguir agregando sustrato, pero no hay más enzima, ¿está? Esa es la parte. Sí. Dice entonces la curva tiende a una horizontal. Y esa horizontal ¿a quién corresponde? A la velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? La enzima no va a alcanzar mayor velocidad que esta. ¿Está? Entonces dice, ¿qué se dice en ese punto?
que todas las moléculas de enzima están saturadas por sustrato, es decir, la enzima se ha saturado de sustrato. Eso pasa acá, en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice? La concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad. Entonces, por ejemplo, pongamos valores 5, 10, 15, 20, y digamos que la velocidad máxima está a 25. ¿Estamos de acuerdo? A la mitad de 25 está la velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 25 dividido en 2, ¿cuánto me da? 12,5. Bueno, será por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entre 10 y 15, ¿está? 11, 12, 11, 12. Bueno, ahí. Esa es la velocidad inicial, que es un medio de la velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? A la mitad de la curva siempre va a estar la velocidad inicial, que va a ser la mitad de la velocidad máxima. ¿Se entiende? Cuando yo esa velocidad inicial la extrapolo, es decir, choco contra la hipérbole y bajo, ella me da el km. ¿Estamos de acuerdo? Que el km era una medida de la concentración del sustrato, porque ustedes fíjense en que está en la coordenada X donde está el sustrato. ¿Qué me indicaba el km? La afinidad de una enzima por un sustrato. Entonces, si aumenta el km, disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Estamos de acuerdo? O, si disminuye el km, me aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato. Es inverso proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí nos dice, la concentración del sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad se denomina km o constante de Michaelis. ¿Está? Entonces ustedes primero buscan la velocidad máxima, la mitad de esa velocidad máxima es la inicial, la extrapolan hasta la hipérbole y bajan a la coordenada X, ¿está? Y ahí van a tener el km. ¿Se entendió? Esa constante, dice, se puede determinar experimentalmente midiendo la velocidad inicial a distintas concentraciones y luego graficando velocidad inicial en función de la concentración. El valor de km, dice, refleja la afinidad de la enzima por el sustrato. Cuanto menor sea el km, mayor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato, ya que necesitará menos concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad. ¿Está? ¿Vamos o no? ¿Cómo vamos? Mejor que tratar. Muy bien, Mabel. Sí. Ya se me está quedando todo, digamos. Ay, sí, Bueno. mejor que antes. Bueno, y ahí nos habla de la ecuación que era la última parte de cinética, cuando nos habla de Michaelis-Menten, que nos muestra la ecuación, ¿está? Que es la velocidad inicial es igual a la concentración del sustrato por la velocidad máxima sobre la concentración del sustrato más el km, ¿está? Esta formulita sí la hemos visto en las hojas para el parcial, ¿está? ¿Qué me dice a mí? Puesto que numerosas enzimas dan curvas de saturación, las curvas de saturación son estas, ¿está? La de velocidad inicial en función de concentración de sustrato, ¿está? Eso se llama curva de saturación. Que nos permiten, dice, una fácil valoración de quién, y obvio, nosotros teniendo esa curva podíamos sacar la velocidad máxima, ¿está? Y si yo saco la velocidad máxima, puedo sacar la inicial. Si saco la inicial, puedo sacar el km de la gráfica de hace rato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me permiten determinar los dos parámetros cinéticos de las enzimas, que es km y velocidad máxima. Cuando ustedes le hablen de parámetros cinéticos, le están hablando de esas dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Dice, se usa una forma lineal de la ecuación, que es la que habíamos visto, que nos ha mareado la última clase con los inhibidores. ¿Se acuerdan que veíamos la hipérbole y después veíamos las lineales y era todo uno sobre y las linealizábamos a la hipérbole? Bueno, ahora la vamos a volver a ver. Entonces me dice, se usa una forma lineal, que es la de Michaelis-Menten, que se obtiene invirtiendo la mencionada ecuación.
Entonces ahí me da la ecuación invertida, ¿está? Donde me dice 1 sobre velocidad inicial es igual a 1 sobre velocidad máxima más km por velocidad máxima por 1 sobre la concentración. Esta es la invertida, la que ya vamos a hacer enseguida, se llama doble recíproca la gráfica o Linewehr-Buch, ¿está? Cuando a nosotros a esa hipérbole la linealizamos, hacemos líneas rectas, ¿está? Ya la vamos a hacer. Entonces, si yo hago líneas rectas, ¿estamos de acuerdo? Tengo que cambiar. Salgo de esta hipérbole, ¿estamos de acuerdo? Para linealizarla, yo a los mismos parámetros los pongo 1 sobre, ¿está? Nos fijemos en la de hace rato. Yo desgraciadamente la tengo que borrar porque no tengo pizarrón, más pizarrón. Pero acá era velocidad inicial, cuando era la hipérbole. Entonces ahora va a ser 1 sobre velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Acá era sustrato, entonces va a ser 1 sobre concentración de sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Y hacíamos, voy a hacer una recta cualquiera generalizando. ¿Ven que la transformo en una recta? Entonces acá, ¿qué me queda? 1 sobre ¿qué? Sobre velocidad máxima, esa va a ser la velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, ¿cómo me va a quedar? 1 sobre km, pero acuérdense que es negativo, porque ya estoy del lado de los negativos. ¿Se ve ahí o no? Sí. Entonces, la determinación del valor de la constante de Michaelis, o sea, del km, surge inmediatamente después del trazado de la recta. Esta es la recta esa de Linewehr-Buch o la doble recíproca, le pueden decir de las dos maneras, o dobles inversas. El trazado de esta recta exige por lo menos conocer 3 valores, ¿está? Me tienen que dar 3 valores de concentración y 3 valores de velocidad máxima, ¿está? ¿Para qué? Para que ustedes la puedan trazar, ¿está? Yo necesito como mínimo 3 valores que me den de velocidad inicial y 3 valores de sustrato, ¿está? Para poder determinar la recta. Una vez que ustedes determinan la recta, la extrapolan hacia el otro lado con una regla, ¿está? Ustedes ponen la regla y la extrapolan, ¿está? Para que pase para el otro lado. Entonces me dan 3 valores de velocidad inicial y 3 de sustrato. En función, dice, de 3 valores de sustrato. La determinación del constante de Michaelis, acuérdense que ahora le dice constante de Michaelis también en el KM, ¿está? Se resume entonces a la medición de la velocidad de la reacción. Y ahí les ponen lo que yo les acabo de hacer, ¿está? La grafiquita. Donde entonces, ¿qué me dice? Que KM es una concentración que expresa naturalmente en unidades de ¿qué? De concentración de ¿quién? De sustrato, ¿está? Eso no se olviden, que el KM es una medida de expresión del sustrato. Entonces ahí le ponen, lo despejan de la anterior al KM, de la formulita anterior le dicen que KM es igual a concentración de sustrato por velocidad máxima sobre velocidad inicial menos la concentración de sustrato. A esa la despejan de acá, ¿está? De esta. Y ahí la despejan y sacan KM, ¿está? De esta de arriba. Miren, KM está sumando, pasa restando. ¿Lo ven? Pasa por el otro lado. Despejamos KM, lo subimos, ¿está? Esto está sumando, pasa restando. Velocidad inicial sobre velocidad. ¿Se entiende? De esta lo despejan. ¿Estamos o no? Sí. No creo que le pidan nada de esto, ¿está? Las van a torturar con las gráficas y los inhibidores. Aunque no he visto en la práctica inhibidores más, se me hace que va a ser solamente tipo de factores. Capaz que le hacen una pregunta de teoría de esto, pero lo van a torturar con los factores, los distintos factores, pH, temperatura y eso. ¿Se entendió esto? Que yo para linealizarla a las hipérbolas le debo poner 1 sobre, ¿estamos de acuerdo? A las inversas. ¿Vamos o no?
¿Quién se acuerda de inhibidores? La última clase. Los inhibidores podían ser de dos tipos, reversibles o irreversibles. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué hace un inhibidor? ¿Qué hace un inhibidor aquí? Disminuye la velocidad de la actividad. Exacto, me disminuye la velocidad, ¿está? Teníamos dos tipos de inhibidor. ¿Cómo eran? ¿Alguien se acuerda? Reversible. Reversibles o irreversibles. ¿Qué significaba eso? Que reversible no hay vuelta atrás. Ya no se puede Reversible volver. sí hay vuelta atrás. Irreversible no hay vuelta atrás. Sí, eso dije. El reversible se va a unir el inhibidor a la enzima y le va a disminuir la velocidad o la actividad. Pero en el momento que yo lo quiera despegar, lo puedo despegar. ¿Se acuerdan que yo les dije? Está unido la enzima al inhibidor. ¿Cómo hago para que ese inhibidor se despegue de esa enzima? Le aumento la cantidad de sustrato, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a competir con el sustrato, se pega el sustrato y se despega el inhibidor. Entonces, esa enzima recupera su actividad. Eso puede pasar en un reversible. En un irreversible, que por lo general son pesticidas, tóxicos, como el cianuro, que es lo que les decía a los chicos hoy, esa muerte lenta que le hacen a mucha gente, que las intoxican con cianuro y les ponen en la comida cianuro, los van matando, ¿está? Los van intoxicando de a poco hasta que tienen tan alta la concentración de cianuro y esa persona muere intoxicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cianuro es un inhibidor irreversible, ¿está? No hay forma de despegarlo una vez que se pegó. ¿Qué tiene de diferente? La enzima con el inhibidor, en este, tiene uniones no covalentes, ¿está? Mientras que en este, las uniones son covalentes, ¿estamos? Los inhibidores reversibles hay tres tipos, que son los que vamos a analizar ahora. El competitivo, el inhibidor competitivo, el no competitivo y el acompetitivo o mixto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos dice acá? Dice, los inhibidores enzimáticos son moléculas efectoras que se unen a la enzima. Eso ya sabían. Disminuyendo su actividad, como nos ha dicho la Vale. ¿Estamos de acuerdo? Mediante interacciones con el sitio activo u otros sitios específicos. Eso ya vamos a ir analizando con cada inhibidor. Vamos a ver cuál es el que se une al sitio activo, que es el lugar donde se une el sustrato, acuérdense, en la enzima, y cuáles se unen en otros lugares que no es ese sitio activo. La inhibición enzimática es de gran importancia fisiológica, ya que a veces la inhibición de una sola enzima que forma parte de una cadena de reacciones metabólicas puede inhibir por completo a todo un proceso metabólico involucrado. Eso también ya lo habíamos hablado, que yo les había dicho que si el cuerpo tenía en algún momento una cierta necesidad, ¿está? Porque por ejemplo estábamos en ayuna, se activaba un determinado proceso. Con el pasar de las horas, qué sé yo, ya he empezado yo a recibir alimentos por la dieta, entonces yo ya no necesito, por ejemplo, seguir degradando glucosa. Entonces se desactiva ese proceso y se activa el que sigue, ¿está? Todo eso es de acuerdo a la demanda de las células de nuestro organismo, ¿estamos de acuerdo? Por eso dicen que las enzimas pueden inhibir un proceso por completo, ¿estamos de acuerdo? Porque yo inhibo la enzima y se anula el proceso metabólico, ¿estamos? Y dice, puede inhibir por completo todo un proceso metabólico, ejerciendo un efecto profundo y a veces fatal sobre el organismo. Y eso es cuando le hablo de los irreversibles, ¿está? Que, por ejemplo, el cianuro es fatal para el organismo, ¿está? Ese proceso es tremendo, los pesticidas también, ¿está? Son algunas sustancias tóxicas, ¿está? Que en realidad nos pueden producir la muerte. Y dice, además está recalcar la importancia que tiene este fenómeno en la farmacología y en la toxicología, como también en el desarrollo de herbicidas y pesticidas.
La farmacología es la que hablábamos la otra vez, el tema de los antibióticos, ¿se acuerdan? Con las bacterias, que por eso los médicos nos recetan que hay que tomarlo cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Por qué? Porque vamos aumentando el tema del antibiótico, o sea, dentro del organismo, que viene a ser como nuestro inhibidor, ¿está? ¿Y qué hace ese antibiótico? Va desplazando, por ejemplo, una bacteria, ¿está? Él empieza a reemplazar el lugar de esas bacterias y nosotros nos empezamos a curar, ¿estamos? Gracias a las dosis de esos antibióticos, ¿está? La toxicología es el cianuro, y como les digo, también los herbicidas y los pesticidas, que son para las plantas, ¿está? No para nosotros. Dice así, el estudio de los mecanismos de acción de los inhibidores es una de las áreas más exploradas de la enzimología. Y ahí empieza a hablar de los inhibidores, ¿está? Que se clasifican en 2 grandes grupos, de lo que acabamos de ver, los reversibles y los irreversibles. Entonces ahí empieza a hablar de los reversibles. Dice, estos inhibidores se unen mediante interacciones no covalentes, que es lo que yo les puse, ¿está? Los reversibles. ¿Cuáles pueden ser esas interacciones no covalentes? Los puentes hidrógenos, las interacciones hidrofóbicas o los enlaces iónicos, ¿está? Así se va a unir el inhibidor a la enzima, formando ¿qué? El complejo enzima-inhibidor, ¿está? Entonces se establece un equilibrio entre este complejo, donde la enzima libre y el inhibidor libre. Ustedes acuérdense que ellos dos están libres y se unen. Como se explicará más adelante en algunos casos de inhibición, que se une al complejo enzima-sustrato. Ya vamos a ir viendo una a una la inhibición y vamos a ir entendiendo eso. Entonces ahí me muestra la ecuación. La enzima se une al inhibidor y me forma el complejo enzima-inhibidor, ¿está? Cuando sea reversible, por eso me pone 2K, porque yo puedo ir hacia el complejo que se une, o puede ese complejo y esa enzima separarse y va a ser el K2. ¿Estamos de acuerdo? Porque es reversible. Yo lo puedo pegar al inhibidor o lo puedo despegar cuando yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera irreversible, yo voy a tener una sola flecha. La enzima se va a unir al inhibidor y no va a haber forma de despegarlo. Y voy a tener una sola caja, una sola constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dentro de los inhibidores reversibles hay 3 tipos: el competitivo, el no competitivo y el acompetitivo. Y ahora vamos a empezar a hablar del competitivo. ¿Qué sabíamos nosotros? El competitivo, el inhibidor tenía una estructura química muy similar al sustrato, ¿está? Entonces, el inhibidor y el sustrato competían por pegarse a esa enzima, ¿está? O sea, entra uno o entre el otro. Si se pega el inhibidor, ¿está? Queda fuera el sustrato, ¿está? Eso, por eso se llamaba competitiva. ¿Dónde se pega el inhibidor? En el sitio activo, ¿está? En el lugar donde se tendría que haber pegado el sustrato. Entonces ahí me dice, el inhibidor competitivo se combina reversiblemente, ya sabemos, con el sitio activo de la enzima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el inhibidor se pega a la enzima en su sitio activo, impidiendo la fijación del sustrato. Si se pega el inhibidor, quedó afuera el sustrato. Si se pega el sustrato, queda afuera el inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? De ahí el nombre de competitivo, porque el inhibidor y el sustrato compiten por el mismo sitio activo y tratan de desplazarse mutuamente de la enzima. Y ahí nos muestra el mismo dibujito que ya hemos visto. La enzima y el sustrato, miren, son parecidos el sustrato y el inhibidor competitivo, pero no son iguales. Miren cómo encajan de perfecto, pero no son iguales, ¿está? Miren acá el sustrato es como que le sobra una partecita, pero miren cómo encajan de perfecto. Eso es lo que habíamos hecho del comentario de la llave y el candado, ¿está? Encajan perfecto. Y ahí nos muestra cómo es el tema. Está la enzima y está tanto el sustrato como el inhibidor. Si se pega el sustrato, chicos, me forma el complejo enzima-sustrato y ese complejo me da la enzima y el producto, ¿está? Pero si a esa enzima se le pega el inhibidor, me da el complejo enzima-inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Va a pasar una cosa o la otra. Y acá me vuelve a mostrar lo mismo. La enzima es la eferita. Tengo sustrato y tengo enzima. Si se pega el sustrato, me da el complejo enzima-sustrato. Que eso me va a dar el complejo, me va a dar, el producto, ¿está? Donde ya la enzima se despega de él. Pero si se pega el inhibidor, miren, me da la enzima inhibidor y como yo
inhibo la actividad de esa enzima, no voy a obtener producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Cómo vamos, Anto? Bien, Mavi. Puchi, Mavi, buenísimo. igual vas a dar otra clase de esta, ¿verdad? Sí, amor. Seguro va a Sí, ser, ya vamos a ver, sí, los sí, que me sí, no queden. drama. ¿Ah? Bueno, vamos a acordar con los que no rinden. ¿Cómo dice? Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, ya vamos a hacer la gráfica de la que hemos visto en la clase pasada, sin inhibidor y con inhibidor. En el caso de la inhibición competitiva, la velocidad máxima para una dada cantidad de enzima no se modifica por el agregado del inhibidor. Entonces veamos eso, a ver, hagamos primero la gráfica para que después leamos esas conclusiones. ¿Qué me pasaba? La inhibición, ¿cómo es? Competitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me iba a pasar con esos parámetros cinéticos? ¿Quiénes eran? Velocidad máxima y KM. ¿Qué me pasa? ¿La velocidad cambia? Sí. No. No. La velocidad no cambia. Ah, el máximo no. No. ¿Quién cambia? El KM aumenta. El KM. El KM aumenta. ¿Y por qué aumenta el KM? ¿Qué es el KM? Porque uno tiene La inhibidor y el afinidad otro con no. el sustrato. Exacto, la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, si se me pega el inhibidor, ¿qué pasa con la afinidad de la enzima del sustrato? Disminuye. ¿Estamos? Porque ya ahora se está pegando al inhibidor, entonces tiene más afinidad por el inhibidor que por el sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, disminuye. La afinidad, ¿qué le pasa al KM? Aumenta. ¿Ah? Por eso, como decía la Anto, el KM aumenta, ¿está? ¿Por qué? Porque disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, porque ahora hay más afinidad de la enzima por el inhibidor, ¿está? ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad máxima se mantiene constante, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Si la velocidad máxima se mantiene constante, y esto me mide la velocidad, ambas rectas, porque miren que estoy poniendo uno sobre, entonces tengo que hacer recta. Ambas rectas van a pasar por por el mismo punto acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Sí. Entonces, ahí me indica que esas dos, la con inhibidor y la sin inhibidor, tienen la misma velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué me pasa con los KM? ¿Qué habíamos dicho? Que El sin aumentaba, ¿verdad? inhibidor, claro. Que Sin aumentaba. inhibidor disminuye y con aumento. Entonces, esta, 1 sobre KM, ¿de quién va a ser? Y este KM, ¿de quién va a ser? El que disminuye el de sin inhibidor, Y el que aumenta es el que con el inhibidor. Entonces, este con va a ser competitivo. la con inhibidor competitivo, ¿estamos de acuerdo? Y esta va a ser la sin inhibidor. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ustedes lo que deben saber y recordar es esto. ¿Qué pasa con la variable cuando el inhibidor es competitivo? ¿Está? ¿Qué Las ¿Lo puedes bajar gráficas. un poquito, Abel? Entonces esta va a ser ya lo va, sin inhibidor y esta va a ser con inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Con inhibidor competitivo. ¿Está? Que lo baje. Un poquitito. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Ustedes dicen, no, yo ya saben que yo no me fijo yo, sino que pongo que ustedes se muevan. Me hace recordar las clases que teníamos de noche, A Matías, ver. el año pasado. Ponerlo ¿Qué? un poquito más para arriba. Un poquitito, correr más el teléfono. A ver. ¿Ahí? Un poquitito más. Muy pequeño. ¿Ahí? Sí, ahí está bien.
O sea que con... Acuérdense que los valores, cuando uno sobre, Con inhibidor va a ser mayor la la velocidad KM. La KM. Y sin inhibidor La va a ser KM, menor. las velocidades son iguales, ¿está? Cierto, sí. Entonces, si a usted les dice que con el agregado del inhibidor no ha variado la velocidad, pero ha aumentado el KM, yo estoy frente a un inhibidor competitivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Vamos o no? Sí, Entonces, a ver, leamos ahora la conclusión esa que les ponían ellos. Esperen que la encuentro. Del inhibidor competitivo, me dice. Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, en el caso de la inhibición competitiva, la velocidad máxima para una dada cantidad de enzima no se modifica con el agregado del inhibidor, porque agregando una concentración suficientemente grande de sustrato se puede desplazar completamente el inhibidor. ¿Qué les había dicho yo hace rato? Yo la tengo a la enzima pegada al inhibidor. Yo lo quiero despegar al inhibidor, entonces ¿qué hago? Le aumento la concentración de sustrato. Yo aumento sustrato hasta que logro desplazarlo al inhibidor, ¿está? Una vez que yo lo he desplazado al inhibidor, ¿quién va a venir y se le va a pegar? El sustrato. ¿Dónde? En el sitio activo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese inhibidor también se ha pegado en el sitio activo, ¿está? Por eso necesita desplazarlo al inhibidor para poderse pegar el sustrato, ¿está? ¿Qué me dice ahí? Sin embargo, el KM aumenta. ¿Por qué? Por la presencia del inhibidor, que hace que se necesite una mayor cantidad de sustrato para saturar a la enzima. Y obvio. ¿Por qué? Porque la enzima, al haberse pegado al inhibidor, ¿qué hace? Está aumentando su afinidad por el inhibidor y disminuyendo la afinidad por el sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, al disminuir la afinidad de la enzima al sustrato hace que aumente el KM. Acuérdense que son inversamente proporcionales. ¿Estamos? Dice, los inhibidores competitivos son por lo general análogos. Análogo es similar. Estructurales del sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que son sustancias químicas muy parecidas. Entonces, tanto el sustrato como el inhibidor tienen estructuras químicas similares. Eso es lo que les quiere decir ahí. Por eso compiten, ¿está? Que por lo tanto pueden ocupar el sitio activo de la enzima, cualquiera de los dos. Por ejemplo, la succinato deshidrogenasa tiene como sustrato al succinato y puede ser inhibida por otras sustancias de estructuras muy parecidas como el ácido malónico, el oxálico y el glutárico, ¿está? Entonces siempre una enzima que es catalizada por un determinado sustrato, como en este caso el succinato, puede ser inhibido por otros componentes de estructura química similar, que en este caso va a ser el malonato, el oxalato o el glutarato. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Vamos o no? Sí. Sí, Mabel. Sí, Mavi. Bueno, pasemos al siguiente inhibidor, reversible. ¿Puedo borrar la gráfica? Sí. ¿Cómo vamos, Vale? Sí, sí. Sofi, Bien, Mavi. buenísimo. ¿Vos, Vale, cómo vas? ¿Te torturado el viernes con esto? ¿O no? Bien, ¿Quedo de campo? no, ¿Me hace, Vale? ¿O no? bien, bien, sí, pero Ah, como que el viernes parece que estaba más dormida. parece que estaba prediciendo que le iban a tomar esto. ¿Visto cómo lo me Sí, enseñó todo? Bueno, ahora veamos el siguiente inhibidor. Cuando es una inhibición no competitiva, ¿está? Entonces, tenemos que primero ver qué pasa. ¿Qué me dice a mí la no competitiva? O sea, desde vamos ya me está diciendo el nombre que ya no va a competir el sustrato con el inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Si no Ahora accidente va a ser colado. indistinto. Al inhibidor le va a dar lo mismo si el sustrato se pega o no se pega. ¿Por qué? Porque él se va a pegar en otro lugar, no en el sitio activo. ¿Está? Entonces ya no va a competir más con el sustrato. Me dan, veamos los dibujitos primero. Me siento y les muestro los dibujitos que tenemos ahí. ¿Qué me dice a mí? Me dice, está la enzima y está el sustrato y el inhibidor. Veo que se pega el sustrato y miren el inhibidor
se pega en otro lado, ¿estamos de acuerdo? En un lugar diferente a donde se ha pegado el sustrato, ¿está? Entonces ahí me muestra de vuelta las posibles reacciones. Yo tengo enzima. Esa enzima puede tener sustrato, formar el complejo enzima-sustrato, y ese complejo darme enzima producto. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, ¿qué puede pasar? El inhibidor se puede pegar directamente a la enzima, formarme el complejo enzima-inhibidor y después pegarse el sustrato. O sea, primero pegarse el inhibidor y después pegarse el sustrato. Cuando se peguen los tres, ya me da el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Otra manera que me puede pasar es que primero se pegue el sustrato, me dé el complejo enzima-sustrato, y después de que se ha pegado, digamos, que tengo el complejo enzima-sustrato, se une el inhibidor. Entonces, ahí de vuelta tengo el complejo enzima-sustrato-inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mami. Acá me lo muestra de vuelta, lo mismo. Tengo la enzima puede unirse al sustrato, me da el complejo enzima-sustrato y eso me da enzima-producto. Puede ese complejo enzima-sustrato unirse el inhibidor y darme el complejo enzima-sustrato-inhibidor. O la enzima unirse al inhibidor, darme el complejo enzima-inhibidor, unirse el sustrato y darme de vuelta el complejo enzima-sustrato-inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo que les quiere denotar es que al inhibidor le da lo mismo. Puede que primero se pegue el sustrato y después pegarse él, porque él se pega en otro lugar distinto, viene el sustrato, se pega en el sitio activo y después viene el inhibidor y se pega en otro lugar. O que primero se pegue el sustrato y después pegarse él. ¿Estamos de acuerdo? A él es indistinto, él no compite con eso porque él se pega en otro lugar. ¿Estamos? Veamos la gráfica que estaba por empezar a hacer yo. ¿Qué me digan ustedes ahora? ¿Qué pasará con la velocidad? Dan dos velocidades máximas distintas y un mismo km. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, ¿está? ¿Estamos o no? Volvamos a poner los parámetros. Los parámetros cinéticos me dicen que la velocidad máxima disminuye. ¿Y qué pasa con el km? No Queda se igual. modifica. Se mantiene constante, y sí, porque ya no le importa la afinidad, ¿está? Ya no es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Porque él se pega en otro lugar distinto, ¿está? Por eso ya no va a variar el km, ¿está? Entonces, ahora, acá, en el eje de las X, tienen que las dos curvas llegar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Una ahí, y viene la otra, y también ya ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque él, ¿quién es? El km. ¿Estamos de acuerdo? De las dos, tanto de la sin inhibidor como la de con inhibidor, son iguales, ¿está? Ese valor es igual. Si la velocidad disminuye, entonces, este va a ser con inhibidor y esta va a ser, el cambio de color, ¿sí? Con inhibidor y esta va a ser la sin inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos fijamos acá y este va a ser 1 sobre velocidad máxima y esta va a ser la otra 1 sobre velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Sí. ¿Se entendió? Y ahí nos dice, en contraposición a lo observado en la inhibición competitiva, en la inhibición no competitiva, el inhibidor disminuye el valor de B máxima sin modificar la KM, ya que la unión de la enzima al sustrato no está alterada por la unión simultánea del inhibidor. Acuérdense que ahora ya es indistinto, a él le da lo mismo que se pegue o no al sustrato, porque él se pega en otro lugar, no en el sitio activo. Son ejemplos de este tipo de inhibidores algunos fármacos antirretrovirales, como el tripanavir, un inhibidor de la proteasa del virus del SIDA, que bloquea la replicación de las partículas víricas, ¿está? Miren de importante que es ahí. Inhibe una proteína del virus del SIDA y bloquea la replicación de esas células
de SIDA, del virus del SIDA. ¿Estamos de acuerdo? Así que miren de importante que son algunos inhibidores de algunas enzimas. Vamos por la última, por la A competitiva. Sí. ¿Quién se acuerda qué pasaba en una inhibición A competitiva? Acá las dos cosas son distintas. Los parámetros cinéticos, ambos varían, o sea, no hay uno constante como en los otros casos. Me lo saca cagando la rola, llego a decir las dos cosas son distintas. Sí, parámetros cinéticos, ¿estamos de acuerdo? En la A competitiva, ¿qué pasa? Nos fijemos en el grafiquito, ¿está? Acá, ¿qué me dice? Que sí o sí tiene que estar el complejo enzima sustrato, o sea, sí o sí antes tiene que unirse la enzima sustrato para que recién se une el inhibidor. Miren, complejo, enzimas, tengo la enzima y el sustrato, me forma el complejo enzima sustrato, y ahí recién se une el inhibidor. No se une antes de que se haya unido el sustrato a la enzima, ¿estamos de acuerdo? El inhibidor acá necesita que primero se una la enzima al sustrato para recién poderse unir el inhibidor, ¿está? Y sí me da el complejo enzima, me da el producto, pero obviamente con una disminución de la velocidad, se vuelve más lenta la reacción. Entonces fíjense, está la enzima, viene el sustrato, se une, complejo enzima sustrato, y ahí entra el inhibidor, ¿está? Cuando ya está el sustrato, entonces se forma el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿estamos de acuerdo? Y ahí la termina de inhibir a la enzima. ¿Se entiende? Ahí Sí. lo pueden ver en otro dibujo, como la enzima, que es lo más grande, hace que se une el sustrato, y miren que el inhibidor A competitivo se une en otro lugar. ¿Estamos? Veamos la gráfica. ¿Qué pasa con la gráfica? Tenemos que hacer la doble inversa, doble recíproca. Bueno. Ahora, ¿qué me va a pasar con las rectas? Van a ser paralelas. ¿Estamos de acuerdo? No van a cortarse en ningún punto. Las dos van a tener diferentes velocidades máximas y diferentes km. ¿Qué pasaba con los valores, con los parámetros cinéticos? ¿Disminuían o aumentaban? Disminuyen. Disminuye. Los dos disminuyen, ¿estamos de acuerdo? Baja la velocidad máxima y disminuye el km. ¿Está? Eso es ¿Y lo que aumenta hay. la afinidad? Claro, porque ¿qué pasa primero? ¿Quién se pega primero? El sustrato. El sustrato. Entonces, si se pega primero el sustrato, aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Está? Entonces disminuye el KM. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a tener un valor de KM y acá voy a tener otro. Ahora, ¿quién va a corresponder a quién? Acá voy a tener un valor de B máxima y acá voy a tener otro. ¿Cuáles de estos dos valores es menor? El de arriba. que no De tiene arriba, inhibidor. ¿está? ¿Por qué? Porque es 1 sobre, no es mayor es menor, porque está en fracción, que es lo que me pasó la clase pasada. ¿Estamos? Este es menor, porque es fracción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién va a ser ese? Ese va a ser el del coninhibidor, ¿estamos de acuerdo? Y este va a ser un valor mayor, entonces va a ser la de sin inhibidor. ¿Está? Este KM va a ser la de sin inhibidor y este KM va a ser la del inhibidor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me voy. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Vamos o no? ¿Me siguen? ¿Qué pasa, Mati? No, nada. Vamos bien. Bueno, ahora
ahora me vuelve a mostrar lo mismo con las hipérboles, ¿está? Con las gráficas de los valores en velocidad inicial en función de la concentración de azúcar. La primera esta, es la sin inhibidor, ¿estamos de acuerdo? ¿La vemos? Y ahí viene el inhibidor competitivo, ¿por qué? Porque el inhibidor competitivo dice que tiene la misma velocidad máxima, ¿se acuerdan que no varía la velocidad? Pero sí varía ¿quién? KM. KM. ¿Y cómo era el KM? Menor. ¿Ya? Bajaba el KM, ¿por qué? Porque aumentaba la afinidad, ¿verdad? Entonces, acá nos pone el valor del KM, ¿está? Del valor del KM con inhibidor competitivo, ¿está? Lo trazan ahí y ese es el valor del KM, ¿está? Después me pone la del no competitivo. ¿Qué me pasaba con el no competitivo? Es igual al competitivo. El KM no variaba. ¿Quién variaba? La velocidad, que disminuía. Entonces, miren, este es la sin inhibidor y miren cómo baja cuando el inhibidor es no competitivo. Miren la velocidad, baja un montón. ¿La ven? Miren acá. ¿Está? ¿Y qué pasa con la KM? Son iguales. Era igual. Entonces, miren, está a la misma altura de la KM de la de sin inhibidor. Esta es la de sin inhibidor y esta es la KM del inhibidor competitivo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen el mismo valor. Y cuando me habla de la competitivo, variaban las dos cosas. ¿Qué me decía? Que era menor el KM y menor la velocidad máxima. ¿Mm? Entonces, acá está. La A competitiva es esta. Esa es su velocidad, es menor que la de sin inhibidor. Estamos de acuerdo que es esta. Y el KM es este. Miren, el primero de todos. El más pequeño. ¿Se entiende la gráfica? ¿Se entienden esas gráficas? ¿Las interpretan todo o no? Sí. Son más Sí, simples de ver más. que las dobles recíprocas. ¿Está? Sí. ¿Quieren que se las dibuje? Por favor, Mabel. Si es que no hay mucha molestia. Sí. Se las dibujo. No sé si me faltan los colores, voy a hacer con ella de punto. No tengo 4 Porque yo colores. Tengo Yo 3. estoy trazando la línea de punto y no me coincide la rosita, Bueno, la del inhibidor competitivo. capaz que no está muy bien hecho. Como no es recta, ahora se ponen los valores como son. Velocidad inicial, concentración de sustrato. ¿Estamos? Callen, por nada. La sin inhibidor Grita. va a ser como la Es con la comunicación la normal. menos curva. ¿Está? Esta recta como más derecha. Después viene la del competitivo. Y acá se tienen que unir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con las velocidades? Son igual. Entonces, las velocidades máximas son iguales. ¿Está? Tanto en las sin inhibidor como en la velocidad máxima del competitivo. Del inhibidor competitivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaba con los KM? Son distintos. Yo voy a hacer la pila. ¿Cuál era menor? Que bañar ya todo porque ahí me... El KM sin inhibidor. Calefón, anda ahí. Entonces, KM, este es sin inhibidor, y esta con inhibidor. Estamos acá. Está con inhibidor competitivo. ¿Está? Sí, no están bien graficadas acá en la hoja, por eso no me da. Es que es difícil hacerlo. ¿Estamos? Ahora la vamos a hacer a la del... La competitiva y no competitivo.
Sí, la no competitiva. ¿Está? La no competitiva tengo que tiene igual KM que la sin La inhibidor. competitiva. Claro. Que la sin inhibidor, pero tiene, voy a tratar de lo puedo hacer con línea punto negra. Pero la velocidad máxima es menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, esta es la velocidad máxima. Es menor, ¿estamos de acuerdo? Del inhibidor no competitivo, ¿estamos de acuerdo? Y el KM, vamos a tratar de que sea, ¿ves? Ahí se te va. Tiene que ser igual. Tengo que tirar un poquito más acá, ¿estamos? Ahí. Entonces yo la corto ahí. Entonces acá. Es complicado hacerla, ¿está? Tiene que estar a la misma altura de la otra. Esta pasa por acá. Entonces ahí hagamos que baje en el mismo KM. Entonces el KM de la sin competidor con inhibidor es igual a la del con inhibidor no competitivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de ahí viene la última, que es la A competitiva, donde los dos son menores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tratar de hacerla. Entonces, esta va a ser la velocidad máxima, ¿está? La A competitiva, con inhibidor A competitivo, y esta va a ser la KM, ¿está? Ahí, la menor de todas. ¿Estamos de acuerdo o no? Ujú. ¿Estamos más o menos o no? ¿Se entendió? Sí, mami. Esta es la que más rica me ha salido. ¿Estamos o no, Ro? Sí, sí. Sí, está. ¿Todo el mundo entendió? ¿Ya me puedo alejar o quieren que Sí, les mami. que ahí te lo vean? Ah, ¿Se han terminado de copiarla? Es lo mismo, se llega a las mismas conclusiones Sí. con la otra, con la doble recíproca. ¿Estamos? Con las lineales. Ustedes se tienen que saber qué pasan con los parámetros cinéticos, con KM y V máxima, ¿está? En cada inhibidor, con cada inhibidor. Eso como el Padre Nuestro. ¿Estamos? ¿Vamos o no? Sí. Sí, Mavi. Bueno. Ahí terminan lo que son los inhibidores reversibles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que hablar de los irreversibles. Yo he dicho que los otros tenían unión no covalente, que eran los puentes hidrógenos, las uniones hidrofóbicas y iónicas. Ahora, dice, se unen a la enzima mediante uniones covalentes. La otra eran no covalentes, estas son covalentes, con algunos grupos esenciales para la actividad enzimática. Estos cambios son permanentes, irreversibles, como yo les dije, una vez que se unió, olvídense, no hay forma de que se despegue, ¿está? Y ocasionan la pérdida definitiva de la capacidad catalítica de la enzima, o sea que una vez que se ha unido, esa enzima perdió su actividad, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los ejemplos? Los insecticidas organoclorados, los fármacos antitumorales, que son análogos de la citidina, la penicilina. Eso está en lo del laboratorio, no en el laboratorio, en lo de las parciales, ¿está? Donde se veían las distintas estructuras que eran similares a la citidina, ¿está? Y también se veía lo de la penicilina, que es otro antibiótico, ¿estamos de acuerdo? La penicilina. Y ahí nos habla de compuestos como el mercurio, el plomo, el cianuro, ven que ahí está el cianuro y el arsénico, ¿está? Y de ahí vienen las hojitas de laboratorio. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces,
Me dice, ¿qué vamos a ver? El estudio de los factores que afectan la velocidad de una reacción enzimática. ¿Qué factores vamos a ver? La variación de la temperatura, la variación del pH, la variación del tiempo de incubación. El tiempo de incubación es el tiempo que lo vamos a tener, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya vamos a ver. Y la variación de la concentración del sustrato, o sea que vamos a ver las 4 variables. ¿Qué reacción vamos a ver? Es esta. Cuando la glucosa se oxide a ácido glucónico, ¿estamos? Con liberación de agua oxigenada. Y cuando ese agua oxigenada copule, se una, está al fenol, ¿estamos? Y me dé esa 4-para-benzoquinona, monoimino, fenanzona, bueno, todo un jeringoso para ustedes, más 4 de agua. Entonces ahí me dice, ¿qué pasa? El fundamento. La glucosa es oxidado, sí. La glucosa nosotros sabemos que ¿cuál era el grupo funcional de la glucosa? ¿Un qué? ¿Qué tiene como función química? Un aldehído. ¿Se acuerdan que arriba es un aldehído la glucosa? Sí, Es oxidado, dice, por la glucosa oxidasa, esa es la enzima, a ácido. Ella se oxida, se transforma de aldehído a ácido, ¿está? Y a la vez me da también agua oxigenada. El agua oxigenada en presencia de la peroxidasa, la POS, así se simplifica los nombres largos de las enzimas, ¿está? Produce la copulación, la unión, ¿está? Oxidativa del fenol con la 4-aminofenazona. Ese es el 4-AF que tienen ahí, ¿está? 4-aminofenazona, dando lugar a la formación de un cromóforo rojo cereza con absorbancia a 505 nanometros. ¿Qué van a ver ustedes? En toda esa reacción, cuando coloquen la glucosa con el agua en presencia de oxígeno, que va a aparecer esa coloración roja. Ustedes van a empezar a ver en los tubitos la coloración roja. Y esa es la 4-benzoquinona monoimino o fenazona. ¿Estamos de acuerdo? La 4-fenazona. Que le va a dar el producto final ese coloreado en color rojo. ¿Está? ¿Qué es lo que van a utilizar? Es lo que dice ahí. Van a necesitar hielo, baño a 37 grados y baño a ebullición. Ya vamos a ver, porque cuando cambian la temperatura, van a usar esas 4 temperaturas. 0 grados centígrados, van a llevar el tubo a hielo. Baño a 37, van a tener un agua que va a estar hirviendo a esa temperatura, y baño de ebullición porque van a tener otro baño a 80 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a estar cerca del punto de ebullición del agua, entonces va a estar ya como con burbujita. Las soluciones buffer van a tener a 3 pH distintos, porque ese va a ser cuando varíen el pH. Uno va a estar a 1, otro va a estar neutro, el 1 va a ser el ácido, pH 7 va a ser el neutro y pH 12 va a ser el alcalino. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser cuando cambien el pH, el otro cuando cambien la temperatura. De ahí van a usar un cronómetro porque necesitan medir el tiempo, porque también van a cambiar el tiempo de incubación, ¿está? Micropipeta y pipeta porque tienen que medir las sustancias. El espectrofotómetro porque van a tomar la absorbancia, acuérdense que antes tomaban las absorbancias, y obviamente las cubetas, para poder medir las sustancias dentro del espectrofotómetro. Las cubetas espectrofotométricas son pequeñas, ¿se acuerdan? Cuadraditas. Entonces ahí vienen los distintos gráficos, ¿está? El primero es cuando yo varíe la temperatura, ¿está? Entonces dice, preparo las mezclas de la reacción según el siguiente protocolo. Entonces ustedes van a tener 5 tubitos. Uno va a ser el blanco, otro va a ser el estándar, y 3 con sustratos, ¿está? Al estándar va a tener 20 microlitros, y los otros también, miren, dice, le van a poner de sustrato 20 microlitros. A los que no le van a poner sustrato va a ser al blanco y al estándar. ¿Se dan cuenta que no tienen sustrato? Solamente van a tener sustrato los 3 tubos que dice sustrato. De ahí, el reactivo de trabajo van a ser 2 mililitros, todos van a llevar 2 mililitros. El pH, como yo no varío, porque yo estoy por variar la temperatura, todos van a tener pH 7, menos obviamente el blanco, que no se le pone nada, ¿está? Y de ahí dice, condiciones de incubación es el tiempo que van a tener la muestra. Entonces todos, desde el blanco hasta el sustrato, van a estar 10 minutos en incubación, quietos, ¿estamos de acuerdo? Lo vamos a dejar 10 minutos, por eso se necesita el cronómetro.
Y como nosotros vamos a variar la temperatura, ahí le pone que el blanco, el estándar y uno de los sustratos van a estar a 37 grados, que es ese baño que va a estar a 37 grados. Otros de los sustratos lo van a llevar a hielo, por eso lo vamos a poner a 0 grados centígrados. Y el otro sustrato va a estar a 80. Todas las partecitas grises que ustedes vean, esas son las sustancias, parámetros que van a variar. Ese de 80 es el que ya va a estar casi hirviendo el agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué van a hacer? Después que pasen esos 10 minutos, a los 5 frasquitos le van a medir menos al primero, le van a medir la absorbancia, el estándar y a los 3 sustratos, ¿tá? Van a poner los valores de absorbancia, por eso están los cuadritos básicos. Y de ahí le van a medir la concentración. ¿Cómo se mide la concentración? Con la formulita esta que ya hemos visto del Amber Beer. A1 sobre A2, C1 sobre C2. Y van a sacar la C1, que es la de la concentración problema. Si yo quiero buscar, conocer la concentración. ¿Está? La A1 dice que es la absorbancia de la solución estándar, que ya le han dicho que es 505, ¿está? La C2 es la que van a conocer, y la A2 es la absorbancia que van a sacar del tubito. ¿Estamos de acuerdo? La que le van a decir los profesores. Entonces ustedes con eso van a sacar C1, y ahí van a poner al lado las concentraciones que van a ir siendo distintas, ¿está? Ahí le han puesto 5,5 micromol de una, bueno, van a sacar de las demás. Una vez que ustedes tengan la concentración, ¿qué se hace? La concentración se la divide en el tiempo y le va a dar las velocidades. Entonces ahí le dice, punto C, coloque la velocidad de la reacción para cada temperatura. Entonces ustedes van a decir, 0 grados centígrados, tanta velocidad, 37 grados centígrados, tanta velocidad, 80 grados centígrados, tanta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué van a graficar? Velocidad en función de la temperatura. Entonces, ¿qué le tiene que dar? Le tiene que dar esta formita. Esperen que no encuentro. Que es la campanita esa más angosta. ¿Se acuerdan? Este dibujito le tiene que dar. Ustedes van a ir sacando las velocidades y las temperaturas. Le tiene que dar la campanita esta finita. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser un grupo. A otro grupo seguramente le va a tocar la variación del pH. ¿Está? Entonces ahí, de vuelta a 5 tubos, el estándar, los sustratos, el reactivo de trabajo el mismo, lo que cambia es el pH. ¿Está? Al blanco no se le pone buffer. Al estándar le ponen pH neutro, o sea, le van a poner el buffer de pH 7. ¿Estamos? Al que dice una gota de pH ácido le van a poner el que dice pH 1. Al que dice de vuelta pH neutro le van a poner una gota del que dice pH 7. Y al que dice pH alcalino le van a poner el pH, ¿cuánto era? 12. ¿Está? Una gota del que dice pH 12. A todos esos tubos lo van a volver a incubar 10 minutos, a los 5 tubos. Todo a la misma temperatura, 37 grados centígrados. ¿Está? Van a poner en el baño de 37. Todo va a estar indicado dentro del laboratorio. Después que pasen los 10 minutos le van a volver a medir las absorbancias y le van a volver a calcular las concentraciones. ¿Para qué? Para poderle calcular la velocidad. ¿Está? Entonces dice, punto B, determine la concentración del producto formado por cada absorbancia leída, calcule la velocidad, y una vez que calculen la velocidad van a hacer la gráfica ¿de qué? De velocidad en función del pH, que es la otra campana más gruesa, la más gordita. ¿Estamos de acuerdo? Van a hacer esto, ¿está? Que van a tener que marcar en esta la temperatura óptima. La curva más alta le va a dar la temperatura óptima, entonces ustedes van a decir que su muestra tiene tanta temperatura. Si le toca la de pH, van a hacer esta curva, van a marcar el pH óptimo, van a decir el pH óptimo de mi muestra, no sé, es 6, qué sé yo, es 8. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que les dé. ¿Se entiende? Sí. Y lo último que van a hacer es variación, no, me falta variación del tiempo ahora. Hemos visto temperatura y pH, falta tiempo y concentración de sustrato. Bueno, la del tiempo. Volvemos a tener los 5 frasquitos. Vuelven a tener todos 20 microlitros. El reactivo de trabajo va a ser de 2 mililitros. El pH no va a cambiar acá porque lo que va a cambiar es el tiempo. Todos van a estar a pH neutro. Ahí me cambia el tiempo, miren. El blanco y el estándar y uno de los sustratos van a estar 10 minutos de incubación, pero uno va a estar, otro va a estar a 3 y otro va a estar media hora incubando, ¿está? La temperatura va a ser 37, o sea, todos van a ir al baño de 37.
Van a pasar después a los espectrofotómetros todas las muestras, le van a medir la absorbancia, ¿está? Cuando saquen la absorbancia, de vuelta, van a calcular las concentraciones y la van a poner al lado. Una vez que calculen las tres concentraciones del tiempo 3, 10 y 30, acuérdense que lo que está en gris es lo que varía, van a poder, ahí dice, determinar, bueno, la concentración del producto por cada sustancia leída, y de ahí van a hacer la gráfica de qué, de producto en función de tiempo, que es la hipérbole, ¿está? La primera gráfica que hemos hecho. ¿Está? Vos la tenés. Mabel, Sí. pero esto Sí, lo Ro. vamos a... O sea, ellas no nos van a preguntar esta parte, ¿verdad? No, esta la van a hacer. O sea, Mañana la van a hacer. Ah, bueno. ¿La entendés? Sí. En el laboratorio la van a hacer. Van a hacer esta gráfica, ¿ves? Producto en función del tiempo. Otro grupo. Van a estar divididos. ¿Ustedes son 7? ¿Cuántos son? 6, creo, 7, por ahí andamos. No, somos más ahora porque vamos al aula, no es laboratorio. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Y han cómo juntado, van a hacer todo esto si no van al laboratorio? no sé, han juntado comisión 1, 2, A, B de cada una para mañana. Y dijeron que tenemos que ir a un aula. Bueno, no sé entonces cómo van a hacer. Yo Pero pienso que esto se hace en un laboratorio. No hay forma de que lo hagan en otro lugar. ¿Está? Pero capaz que lo lleven Bueno. a los compuestos, las cubetas, todo eso lo lleven para ahí, para el aula. Que es muy peligroso. Muy peligroso el transporte en No todo sé, esto. porque si han Pero bueno. llevado para bromato, por ejemplo, se han llevado todo. Bueno, entonces por eso pueden dividir en grupos de a 4, ¿está? Tienen que ser 4 grupitos de personas porque cada grupito haga una variación, un factor que varía, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, de ahí van a graficar producto en función de tiempo, ese sería el grupo 3, y el grupo 4 va a ser la concentración del sustrato, cuando varíe la concentración del sustrato. Entonces ahí se fijan que el gris está donde es el sustrato. ¿Está? Me dice, de todos los sustratos solamente van a poner en el sustrato A, B y C. Uno va a tener 2,5 micromoles, otro va a tener 10 micromoles y otro va a tener 30 micromoles. O sea, yo estoy variando la concentración del sustrato. El reactivo de trabajo son 2 mililitros, el pH es neutro, fíjense, solamente al blanco no le pongo buffer, de ahí a todos los demás le pongo buffer. Los incubo durante 10 minutos y la temperatura de todo es la misma, 37 grados centígrados, o sea, todos van a 37. Una vez que han pasado los 10 minutos de incubación, les tomo la absorbancia, ¿estamos de acuerdo? A los 3, al sustrato A, B y C. Esa absorbancia me permite, por medio del cálculo de la C1, que hemos visto que es A1 por C2 sobre A2, calculo las concentraciones, ¿estamos? Una vez que tengo las concentraciones, puedo sacar la velocidad, porque es concentración sobre tiempo, ¿está? Y me dice, calcula la velocidad para cada reacción y después ¿qué van a graficar? La gráfica de velocidad en función de concentración de sustrato. Una vez que ustedes han hecho esa gráfica, ¿qué van a poder sacar? La velocidad máxima y el km, ¿se acuerdan de la grafiquita? Sí. ¿Estamos o no? ¿Todo el mundo me sigue o no? Me quiero buscar de vuelta dónde está esa grafiquita. Es la primera grafiquita que hemos visto. ¿Está? Ustedes van a dibujar esto. Esto, ¿está? Velocidad en función de la concentración del sustrato. Entonces, cuando ustedes... ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Mañana presten mucha atención porque cuando vayan explicando, ustedes van a ir repasando, ¿está? Se van a tomar al final. Entonces, me da la hipérbole mía, me da esa hipérbole, entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo determinar velocidad máxima, la mitad de esa velocidad es la velocidad inicial, ¿estamos de acuerdo? Me escribe ya el... Y eso que le cargo tinta antes de empezar la clase. ¿Está?
qué sé yo, si esto es 50, esto va a ser 25, ¿estamos de acuerdo? Es la mitad. De ahí vengo hacia la hipérbole y bajo, y este va a ser mi caída. Entonces yo a partir de esta gráfica voy a poder determinar la velocidad máxima y el KM. ¿Estamos? Sí, mamá. Entonces ahí les dice, calcula la velocidad de la reacción para cada concentración y grafica velocidad en función de concentración de sustrato y calcula KM. ¿Está? ¿Cómo van a calcular ustedes KM? Primero, conociendo la velocidad máxima, de ahí la mitad de la velocidad máxima, me extrapolo hasta la hipérbole, bajo y me da el KM. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió? ¿Alguien tiene alguna duda de algo? ¿Cómo estamos, Matías? No te escucho. Ahora está con el micrófono cerrado y hoy día que se le abrió el micrófono. Bueno, Estoy cago en sueño. bueno. ¿Estamos bien? ¿Qué se durmió, Noelia? No, acá estoy. Está Ah, despierto. Solo que yo ya me acomodé para comer y todo, por eso tengo todo apagado. La Noelia hoy día dormido siesta por poder estar hasta las 2:30. ¿O no, Noé? Claro, vos dijiste 4:30 o 10:30, y yo digo no, voy a dormir la siesta y voy a estar para las 10:30. Claro, muy bien, muy bien. Y- ¿Cómo estamos? ¿Bien, Noé? ¿Se entendió? Sí, sí se entiende, solo que bueno, hay que sentarse y estudiar, no hay otra. Ya, perfecto. Claro, Exacto. vos porque rendí el año que viene. Yo rindo mañana. No, bueno, pero te tenés que, aunque sea, la Mabel ya te he dicho más o menos cuáles son las cosas más importantes, qué es lo que tenés que saber, aunque sea, no te digo que te vas a saber todo porque es verdad, es un montón, pero por ahí lo más importante, qué es lo que tenés que tener en cuenta y eso trata de memorizártelo. No, sí, ya con las 2 clases de hoy ya estoy joya. Sí, ya 2 veces escucho lo mismo. Ah, Bueno, Pero igual estudiamos a ti, porque esas profesoras... No, sí. bueno. Tengo ¿Cómo todo estamos? acá. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Belu? ¿Se entendió? Sí, bien. Nervioso para mañana, pero bueno. No queda otra. Sí, un ¿Cómo están los montón. Sí, un montón. Rocío, ¿Cómo antes de están? antes de ir a rendir, tenés que tomarte un té de tilo, por favor, te lo pido. Uno nada más, Mati. Voy a tomar ese té entonces. Por favor, Rocío, por favor. Ro. Ay, ¿Cuándo ¿cuál era rendís vos? Rocío? Yo estoy muy perdida. ¿Vos? A mí me dice... Vos, sí, la otra Rocío. La otra Ro no está más, se fue porque dice que no tiene tiempo para hacer la materia. Ay, no. Ay, ¿en serio? Sí, que cuando vuelva, Oh, cuando vuelva te busco, me dijo. Bueno, ¿Te apagó, Mabel? no, sigo esperando que me paguen, no. está loco. Hija de puta. Eh, Vamos, le robemos las cosas que venden. no, ya le he dicho que me pase su dirección, que vaya a su casa. ¿Te ha contestado? Sí, hoy me ha dicho que la espere hasta hoy, que si no ya me pasaba su dirección para que vaya a su casa. Oh, mira si te manda allá a Ranchillo. Sí, allá, no sé, a Famaya. Queda sin Bueno. la plata de la cuota y sin el auto. Sí, está loco. Bueno, los demás, Antonella, ¿cómo estás? ¿Se entendió? Sí. Bueno, Ya lloré cualquier mucho, cosa, lo pero- que rinden mañana, me vuelven a preguntar en la mañana, las dudas que tengan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Vos cuándo rendís? La semana que viene. Yo Ah, también. Bueno. Mavi, yo voy a Bueno, hacer cada los uno a datos. medida que vaya estudiando me va preguntando. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. Bueno. ¿Quién más que rinda mañana? ¿Alguien que tenga alguna duda o algo? Si no, mañana. Te dejo, yo me voy a dormir, que ya no voy más. Dale, vale, nos vemos. Un besito. Bueno, Cuídate. suerte. Los María, demás. vos que rendís mañana, tendrías que preguntar cuándo va a ser el próximo trabajo práctico para decirle que no te agarren, porque si bien ellas se van a justificar con que ya lo vimos en clase, pero una cosa es verlo en clase y otra cosa es estudiarlo y aprenderlo, ¿entendés? Pero Matías no vaya a decir, que agetoneale así porque te van a dar de una, te van a tachar, ¿entendés? Entonces va a decirle, profe, disculpe, mire, yo quería saber, así, ¿entendés? Todos entre el Michi.
Toda así la gata chocada, baja así, Pero con escucha. cabizbajo, le digo, sí. Escuchame Bueno, una cosa. Sí, Escuchame una cosa. Espera, ustedes escuchame tienen una PDF cosa. como loco, como loco. ¿Vos sabés quién es la profesora de química? Sí, ya sé. Es la Pero belleza bueno, de la Romina. No le puedo bueno, ya sí. prepotear. Tengo que ir Pero te tranquilito. vayas, tampoco te vayas a Ahora decir le la dice profesora belleza. belleza. No, Eso es re odiosa encima. Ya hace la candela acá, no se ve que estaba la candela. Ah, Mabel, no te Ahora Pero conté. le escuchá. decís belleza después de todo lo que las has insultado hoy a la siesta. Bueno, eso porque me ha llenado de mail diciéndome que me haga casi, que me haga culia, me he dicho. Tampoco te vayas a decirle profesora belleza, tampoco, ¿entendés? No, No, O sea, no, todos no, los no, días no, estás Mati, publicando nada de Se eso cosas. digo. descuide. le llevo un Escuchá, café. sacámelo Le llevo un café. una foto cuando se descuide, así la vea, yo la conozco, la quiero ¿Ella conocer porque no la rubita? Ah, conozco. bonita, Me saco una selfie mañana con ella, Mabel, y la pongo en Dale. perfil de WhatsApp. Ay, ya te, no, Matías, ay, no hagas No, eso, Matías. Ya Es zarpado, capaz, ya, no, Es es ya capaz. Es Ay, capaz. con Mateo lo Entonces queremos vos hacer. vas así, cabizbajo, Matías, practicarlo frente al espejo. Profe, Así, disculpe, yo quería consultarle si ya tiene fecha del próximo parcial para No, yo laboratorio. prepararme mejor, porque me no, agarró sorprendido esta vez, así. laboratorio. Bueno, del laboratorio. ¿Sabes lo que le ha Ay, dicho loco, Mabel el otro día, las de bromatología? Que ellas ¿qué? tiran PDF como loco, le he dicho. Ustedes suben Ah, PDF como ah, loco. No, pero yo he dicho, digo, pero yo le he dicho una forma de decir, sí, no, bueno, no pero somos ellas no lo pero entienden loco. así. Ellas no Ah, entienden eso, bueno, a decir que, Todos se no es bueno, problema toma mío. mal todo, digamos, así que no se hay que Ah, hablar bueno, de una forma especial. yo le mandaba, sí, si no le claro. gusta, si no le Encima gustó, que bueno, todos problema de ella. nos empezó a quejar que no nos daban clase y ellas como que se justificaban y qué sé yo. Y Sí. encima viene Mati y le dice, sí, ustedes suben PDF como loco, le dice. Oh, ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios, él y su sincericidio que lo manda a la muerte. te juro, vos por Me ahí. sacan, me Hay que sacan, me Vos meditar, sacan. sabés que vos Matías. Hay que escribís en empezar a Google, darle algo. Matías, Ay, vos Dios. pones en Google traductor, no sé, no sé, parte formal. Entonces lo que vos quieras escribir, decirle, le escribís y le lees como formal, ¿entendés? No sé, Pagate un programa, algo. pero hoy la hice bailar a la profe Fátima Nader. Ay, mi vida, qué copada que es ella. La, Pobrecita. Ay, Bueno, Dios. La dejaron bueno, Bueno, dormir chicos, a la Mabel ya. bueno, me voy a Sí, dormir. sí, yo también me Mañana voy a se da dormir. clase a las 8. Nos así es. vemos. Bueno, Nos nos vemos. vemos. Adiós. nos vemos. Chao. Porque mañana me mandan y me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Nos bueno. vemos. Chao, Karen. Chao, chicos. Gracias. Chao, Cuchi. Gracias, Chao a mami. todos.